No vamos a hablar de coches grandes y pequeños, bueno, de eso también, pero sobre todo de lo que influye la distancia entre ejes, las vías, los voladizos y otras medidas más que tiene un coche. Y la conclusión ya os la adelanto, el tamaño sí importa. Hoy no hay pizarra hermética, pero habrá mesa hermética. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Coches de igual tamaño pueden tener medidas muy diferentes y muy diferente habitabilidad. Eso no puede ser. Bueno, es que es una aparente contradicción, que es lo que os vamos a explicar en este vídeo. Primero, lo más evidente, incluso las categorías de los coches se organizan en función de tres medidas. El largo, después va el alto y finalmente el ancho. Yo lo voy a cambiar por un orden más lógico. Vamos a empezar por la anchura. ¿Por qué? Porque la anchura no discrimina. No discrimina porque os diría que la marca básicamente la legislación. La anchura máxima, si es un coche muy pequeño, pues lo haces estrecho, pero en general hagas el coche lo grande que quieras hacerlo, tienes que hacer un coche que quepa por los carriles. La altura sí que te da una idea un poco de por dónde va ese coche. Es decir, un coche muy alto, pues generalmente será un monovolumen, un sub o un todoterreno. Un coche muy bajito será un coche deportivo o con pretensiones deportivas. Y entre medias, pues los demás, las berlinas convencionales. Y he dejado para el final la longitud. ¿Por qué? Porque realmente es la que discrimina a la hora de hacer categorías distintas de los coches. Fijaos hasta qué punto esto era así, que en la época dorada del Golf, hablo a partir del Golf 2, esa categoría se llamaba la categoría de los 4 metros, porque el Golf y todos sus rivales medían exactamente eso, 4 metros. Pero insisto, incluso con estas las tres medidas casi iguales, podemos hablar de coches que, a pesar de eso, pueden ser muy distintos. ¿Por qué? Vamos a hablar de guerras. No, de guerras no, de batalla. Batalla y vías. Sí, vamos a hablar de batalla. Porque la distancia entre ejes se llama distancia entre ejes o batalla. ¿Por qué? Voy a ser sincero, no tengo ni la menor idea. Si alguien de vosotros lo sabe, por favor, que me lo diga. Antes de seguir, dejadme que os hable de este colaborador que tenemos, un colaborador con el que confieso que estoy disfrutando como un niño, que se llama Ditec. Y es que, ya lo he dicho otra vez, fijaos que es que esta frase, que es un poco el lema o el eslogan, como queréis llamarlo, de la marca, es Because we love your car, que luego me dice Rodrigo que pronuncio mal el inglés. Porque amamos tu coche. ¿Cómo no me va a gustar una marca que dice eso? Sigo probando sus productos, ya he probado unos cuantos. Uno de ellos es el champú. Bueno, además me gusta champú, no detergente, no, porque es como más refinado, más delicado, champú. Yo a mi coche le lavo con champú, no con un detergente. Bueno, me gusta porque limpia muy bien, pero sobre todo es que ya sabéis que hay muchos, cuando lavas el coche muchas veces se seca y quedan las marcas de gotita, como si la pintura, como si el agua tuviera cal. Bueno, pues con este producto eso no pasa. El otro que he probado es el multidressing, que deja los plásticos como nuevos. Lo puedes utilizar puro o diluido en agua. Yo lo he utilizado puro en mi moto, que estaba necesitaba un poco de cariño y la verdad es que ahora está como nueva. Os recuerdo que Ditec son productos profesionales de alto rendimiento, aunque lo podamos comprar a aficionados como tú o como yo. Lo más importante, ojo, solo se venden online y a precios muy interesantes. Tienes la web en la pantalla y el link en el texto descriptivo. De todos modos, es bien fácil. www.diteciberica.com. Una rueda en cada esquina. Esta frase la dijo un genio, porque para mí Alec Issigonis es un genio y es el creador del concepto Mini, el coche probablemente más influyente de la historia del automóvil. Y es que además insistía mucho en poner una rueda en cada esquina, porque esta configuración tiene grandes ventajas que vamos a ver hoy. Vamos a imaginar dos coches en los que las medidas de largo, ancho y alto son las mismas, pero que varía la distancia entre ejes, es decir, dónde van situados los dos ejes de las ruedas. Y vais a ver que estas diferencias, con un coche que la dimensión es la misma, pues influyen mucho en la habitabilidad, en el aplomo en recta y en la estabilidad en curva. Max, en vez de decirle a nuestros garajistas que se imaginen, ¿nos lo dibujas? Sin que sirva de precedente, no te vengas arriba,
tienes razón. Así que os propongo que nos vayamos a nuestra famosísima mesa hermética. Habitabilidad. Para demostrar lo que os digo, vamos a comparar dos coches que son idénticos de longitud. He elegido dos coches que además me lo ocurre y los dibujo un poquito mejor, que son el SEAT Córdoba y el Citroën BX. Fijaos, el SEAT Córdoba mide 4,28 metros, como podéis ver, y el BX mide 4,23. Prácticamente lo mismo, Pero fijaos una cosa, el SEAT Córdoba es un Ibiza al que se le ha añadido un maletero, si no sería un Ibiza tal cual. Con lo cual la distancia entre ejes es 2,46. En cambio en el BX es un coche que ha nacido como dos volúmenes, con lo cual la distancia entre ejes, la rueda trasera, el eje trasero va más atrás, es de 2,65. Prácticamente un 10% más. Bueno, esto hace que el coche sea más estable, como os contaremos más adelante, en recta, pero también consigue una cosa, mejorar la habitabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo poner los asientos del BX aquí, voy a dibujar los asientos, los traseros, y no voy a tener problema con el paso de rueda, no va a interferir. Ahora, si yo quiero poner los asientos del Córdoba en el mismo sitio, me va a interferir el paso de rueda, una de dos. O dejo un hueco muy importante, o lo que tengo que hacer, que es lo que se suele hacer, es poner el asiento más adelante. Con lo cual, la habitabilidad, a igualdad de longitud, en el caso del SEAT Córdoba, es decir, un coche con menos distancia entre ejes, va a ser claramente peor, aunque lo ganes en maletero, que en el caso de un coche con una distancia entre ejes más alta. El peso en su sitio. Vamos a seguir con el ejemplo del SEAT Córdoba. Podría ser también un Opel Corsa TR, luego os contaré por qué. Bueno, como os he dicho, una de las ventajas de un coche así, reduces la habitabilidad, pero a cambio, como era el caso del SEAT Córdoba, ganas un montón de maletero. Pero ¿qué pasa cuando cargas? Vamos a dibujar aquí peso. Esto pesa muchísimo. Este peso, cuando cargas todo ese peso, es que lo estás cargando por detrás del eje trasero. En el BX, si lo cargaras, va justo encima del eje trasero, es mucho mejor. Lo estás convirtiendo en una especie de Porsche 911, aunque con tracción delantera. ¿Por qué os decía lo del Opel Corsa TR? Porque os voy a contar una anécdota muy divertida, porque fuimos a hacer un reportaje sobre un Renault 8 que queríamos imitar el de competición, y para imitarlo le cargamos de revistas para que bajara. Tenía un Opel Corsa TR, cogí ese coche porque tenía mucho maletero, y en el maletero de revistas. Las revistas pesan un montón, todo el maletero lleno de revistas, todo el peso detrás. Cuando iba a subir la rampa del garaje, que estaba un poco húmeda, el coche no subía, las ruedas patinaban. Y es que llevar el peso ahí tan atrás, descolgado por detrás del eje trasero, no es buena idea. Aplomo en recta. Explicar esto es tan sencillo que ni siquiera vamos a tener que recurrir a nuestra mesa hermética, porque es bien sencillo. Cuanto más larga es la batalla, es decir, la distancia entre ejes, más estable y más aplomo va a tener un coche cuando circula en línea recta. Piensa en un dardo, por eso una flecha, pero en un dardo. Cuanto más largo sea, más distancia entre la punta y la cola, más estable va a ser. Fijaos si esto es importante, tan importante que cuando el reglamento lo permitía, en la Fórmula 1 había coches específicamente hechos para circuitos rápidos que tenían mayor distancia entre ejes. Por supuesto, también se puede hacer al revés. Cuando se podía, se hacían coches más cortos para Mónaco, para que girasen muy bien, y más largos para Monza. El caso paradigmático que a mí me gusta mucho como ejemplo es el Mercedes W196 Streamliner. Bueno, es de las primeras temporadas de la Fórmula 1, años 50. Era un coche que, como el reglamento lo permitía, tenía las ruedas carenadas, estaba específicamente diseñado para circuitos rápidos. Pero es que además la distancia entre ejes era un 10% mayor. En el coche normal era de 2,15 metros entre los dos ejes, y en este era de 2,35 metros. Eso sí, a cambio, os podéis imaginar, son mucho más torpes en giros cerrados. Bueno, imaginaos una limusina cuando da la vuelta a una bocacalle. Aunque para todo hay arreglo. Estabilidad en curva. Una mayor anchura de vías tiene dos ventajas. Vamos a verlo. Y para verlo os he traído, me ha conseguido Rodrigo, que es que me consigue todo, pues una imagen cenital del Citroën SM. ¿Por qué el Citroën SM? Porque si os fijáis, el Citroën SM tiene una distancia entre las dos ruedas, una vía mucho mayor delante que detrás. Pues casi de 1,5 metros, casi más de 1,5 metros, entre 1,3. Es mucho más ancho. ¿Por qué? Diréis,
Es que no cabía el motor. Sí, el motor sí cabía. Es que lo que tú consigues al ensanchar la vía es lo mismo que conseguirías al acortar la distancia entre ejes. O sea, este coche es igual de ágil si fuera más corto y tuviera la misma vía delante que siendo más largo con la vía más ancha delante. Porque al llevar la rueda, digamos, más en el interior, gira más y muerde más. Es decir, esto es muy importante que lo sepáis. Más vía delante consigue el mismo efecto, más anchura de vía, que un coche, en cuanto a agilidad al girar, un poquito más corto de distancia entre ejes. Pero luego hay otra cosa más importante, este ya no hace falta. ¿Qué es esto? Bueno, pues hay un ángulo que es muy importante, que es este ángulo. Este ángulo, lo voy a pintar en rojo, que se vea. Fijaos, aquí he dibujado dos coches, uno con la vía más estrecha y otro con la vía más ancha, pero con el centro de gravedad, que sería este, donde actúan las fuerzas cuando el coche gira, a la misma altura. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, el ángulo es más pequeño y en este es más grande. Imaginaros que este puede ser un Suzuki Jimny. Es un coche que en Estados Unidos estaba tildado de peligroso porque era relativamente fácil de volcar. Y este puede ser pues, un coche deportivo. Cuanto más ensanchemos las vías, al ser este ángulo mayor, cuanto más lo bajemos, ensanchemos las vías o bajemos el centro de gravedad, que es lo que hacen los coches de carreras. Y en los coches de calle, cuando los preparas, los bajas para bajar el centro de gravedad y le aumentas las vías. Puedes poner neumáticos más anchos, más agarre y sobre todo lo que consigues es alejar el peligro de vuelco y que el coche se incline menos en las curvas, lo cual eso siempre es bueno. Cuanta más vía de cara a la estabilidad, mejor. En estos vídeos lo digo siempre, muchos de vosotros seguramente todo esto ya lo conocíais, aunque no está de más recordarlo. Y para aquellos que no lo sabían, es bueno que sepáis que en los coches, en las dimensiones de los coches, el tamaño sí importa. He elegido de coche del día el Austin Allegro. ¿Por qué? Ya sabéis mi gusto por los coches raros y desconocidos. Y este es bastante raro y bastante desconocido. Yo lo descubrí por casualidad. Pero es un buen representante de esa teoría, bueno, teoría más que teoría, de ese planteamiento tan interesante de Alec Issigonis de poner una rueda en cada esquina. Antes de empezar con las consultas, recordaos dos cosas. Primero, contestamos consultas por correo. Aquí abajo tenéis el correo donde podéis mandarlas. El usuario izquierdo está ahí y os contesta a todos. Segundo, mandadnos saludos, entradillas. Ya sabéis, 3 condiciones, que sean horizontales, buen audio y cuanto más imaginativas, mejor. Paco me hace una pregunta que me ha hecho mucha gracia y que hoy es el vídeo perfecto para responderla. Me dice que por qué a veces usamos pizarra hermética y otras mesa hermética. ¿Qué diferencia hay? A ver, aquí os voy a hacer una confesión. Usamos la pizarra hermética cuando yo hago los dibujos más sencillos, más improvisados, que los hago aquí, a veces incluso delante de la cámara, os lo hago. En cambio, en la mesa hermética los hago en casa, luego Rodrigo los imprime en papel grande y tal, pero me lo curro un poquito más, como habéis visto hoy. Ayrton, bonito nombre, me hace una pregunta que me viene al pelo, porque me está hablando del Renault 5 Turbo de competición y me pregunta por qué le ensancharon tanto la vía delantera, que ya sabéis que al principio la delantera, como era herencia del primitivo R5, era más estrecha que la trasera. Bueno, ya lo he contado en el vídeo. Precisamente lo ensancharon para hacerlo más ágiles, hacer que el coche fuera más ágil en las curvas cerradas, que son las habituales en los tramos de rally. Y llegamos al final de este vídeo con mesa hermética, que tengo mucho interés en que me digáis si os ha gustado, porque de vez en cuando me gusta hacer un vídeo técnico. Lo que pasa es que a veces dudo si explico cosas muy evidentes o no. Por favor, contádmelo en los comentarios. Os agradezco los comentarios, os agradezco los likes, que nos sigáis, que lo compartáis, pero lo más importante es que espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.